Bueno, vamos a continuar ahí con la presentación. En la parte de sensores, bueno, tenemos una gran cantidad de sensores. Específicamente en este sistema SELEC vamos a arrancar con el sensor de presión de turbo. Este sensor mide la presión que está en el múltiple de admisión, ¿ok? Y se encarga de indicarle a la computadora la cantidad de presión de turbo que hay en el múltiple, ¿verdad? Específicamente tiene un gran sinnúmero de daños, nos presenta muchos problemas, es el dolor de cabeza aquí de muchísimos. Hemos tenido que comprar sensores constantemente y todo, pero muchas veces se comete el error de nosotros ir, nos da el código de falla en la computadora, no, es el código de falla del sensor de presión, cambiémoslo, pongámoslo nuevo, van y invierten, no sé cuál es el costo de un sensor, y van y compran el sensor y resulta que el sensor no era. Entonces yo espero que con este tipo de análisis que ustedes van a ver puedan hacer un diagnóstico más efectivo y puedan ir y revisar el camión adecuadamente para que eso no le suceda. Eso es muy importante. Entonces este tipo de sistemas tienen una alimentación de 5 voltios, el sensor tiene una alimentación de 5 voltios constante, tiene una tierra constante, ¿ok? Y el sensor con respecto a la presión nos genera un voltaje, ¿ok? Entonces de acuerdo a la cantidad de presión nos genera un voltaje. Aquí tenemos por ejemplo una tabla de voltajes donde dice que por ejemplo para 0.7 voltios él tiene 1.5 PSI, ¿ok? Por abajo de ese voltaje tenemos 0 PSI según el equipo de diagnóstico del representante, el INSAI, ¿verdad? Que está tomando la información ahí, ¿ok? Entonces si nosotros, este es el procedimiento de diagnóstico. Luego por ejemplo a 1 voltio tenemos 4 PSI, ¿ok? Entonces a 2 voltios tenemos 12 libras, ¿ok? A 3 voltios tenemos 20 libras de presión de turbo, ¿ok? Ahí viene a 4 voltios tenemos 27.5 libras, ¿ok? Por ejemplo, a 4.7 voltios tenemos 32 libras de presión de turbo. Obviamente que para este CPL no es ese comportamiento, ¿verdad? Pero así es como la computadora sensa el voltaje que está poniendo el sensor y la computadora lo está interpretando de esta forma, ¿verdad? Ok, entonces ustedes con esto pueden verificar que el sensor les está dando un voltaje y con la herramienta de diagnóstico puedan verificar que la computadora está reconociendo adecuadamente el sensor, ¿ok? Algo importante, si ustedes ven el comportamiento del sensor en la curva, él tiene una cresta abajo constante donde no hay presión. Eso quiere decir que en esa zona no hay ninguna identificación de presión. Este es el comportamiento de un sensor de presión de turbo en un motor CPL con una computadora, un sistema SELEC, ¿ok? Con 1574. Luego tenemos varios códigos de falla importantes. El código 122 dice alto voltaje de presión de turbo, pero ¿cuándo se presenta ese código de voltaje? ¿Por qué? Entonces la condición específica para que se dé ese código de falla dice que el voltaje del sensor de presión de turbo tiene que ser mayor a 4.7 voltios. En esa condición específicamente se nos va a dar un código de falla 122. Entonces si ustedes tienen en su camión el código de falla 122, con solo que verifiquen el voltaje con un multímetro, con un tester ahí, verifican que está por arriba de los 4.7 voltios, la lectura del escáner les va a dar 0 PSI con ese código de falla, aunque tengan 4.7 un voltaje mayor a 4.7 voltios, y nos va a estar dando el código de falla 122. Entonces eso es bien importante, o sea, porque mucha gente igual le enseñaron nada más a que conecte el escáner, y como vi que no había ¿cómo se llama? Nos está dando 0 PSI, no hay presión de turbo tampoco. Entonces eso es importante para que ustedes puedan interpretar el comportamiento del sensor y cómo la computadora hace para decir que tiene este código de falla y que tiene este problema, ¿ok? Luego por ejemplo tenemos otro código de falla que es el código 123. El código de falla 123 dice bajo voltaje de presión de turbo, ¿ok? Entonces para este código 123 dice la presión de turbo tiene que ser menor a 0.3 voltios. Entonces cuando el sistema es menor a 0.3 voltios nos va a dar este código de falla. Si ustedes se dan cuenta, es la cresta del comportamiento, de la curva del comportamiento del sensor de presión de turbo, donde la computadora está reconociendo el sensor, ahí nos está dando ese código de falla. Entonces si les da el código de falla, nada más van y verifican el voltaje y ya saben que
pucha, sí, el sensor está dañado porque no pasa ese voltaje. Porque puede ser de que el sensor esté bueno y nos esté dando la presión y la computadora sea la que está dañada. ¿Ok? Entonces ustedes pueden tener perfectamente el código de falla, pueden tener el código de falla 123, ¿ok? Cambiaron el sensor y sigue igual la situación. Y no verificaron el voltaje que estaba dando el sensor, no verificaron que el sensor estaba comportándose normalmente, nos está dando una lectura normal de voltaje, y resulta que el problema no era el sensor, era la computadora. ¿Ok? Entonces, esto para que ustedes tengan otro panorama de diagnóstico y puedan con esto salir a veces de un montón de problemas. Y todo este procedimiento de diagnóstico es igual en todos los sensores de todos los sistemas, vehículos, camiones, motos, barcos, de todo, ¿verdad? ¿Ok? No hay otra cosa. Ya es igual. La computadora tiene un convertidor interno, un convertidor analógico digital, ¿ok? Que él lee la información de voltaje que le pone el sensor, digitaliza esa información, ¿ok? Y un microprocesador sabe que esa información es tal cantidad de presión, porque nos la está mostrando ahí en el escáner, ¿ok? Y ejecuta una función, ¿ok? El sensor de presión de turbo es muy importante, porque el sensor de presión de turbo, con el sensor de posición de acelerador, que ahora lo vamos a ver, nos determina el estado de carga del motor, ¿ok? Entonces, cuando el fabricante va a definir una cantidad de combustible específica, ¿ok? Esa cantidad de combustible específica está programada en la computadora de la unidad en un mapa, ¿ok? Y ese mapa es donde están todos los puntos de inyección que están programados por el fabricante, ¿ok? O sea, la computadora sabe que a 50% de estado de carga, a 1500 revoluciones, el pulso de inyección de ese camión con el inyector original es de tanta cantidad de apertura del inyector. O sea, el inyector se tiene que abrir tal porcentaje, ¿ok? Ella sabe que, por ejemplo, si el voltaje, si la presión, si el estado de carga no es de un 50%, sino es de un 30%, a ese mismo régimen de opciones, tiene que haber tal cantidad de combustible. Entonces, si ustedes tienen un sensor de presión dañado, lo que hace el sistema es que no calcula adecuadamente el estado de carga del motor. Entonces, la computadora, en lugar de irse a esa zona donde sabía que tenía que dar tan cantidad de combustible, se va a otra zona, ¿ok? Entonces, pone una cantidad de combustible que no es la real, ¿ok? Lo que hace es que ya la cantidad de combustible que va a entrar al motor no es el adecuado, y por eso es que tendemos a tener problemas de pérdida de potencia, contraexplosiones y un sinnúmero de problemas. Bueno, aquí tenemos otro sensor, que es el sensor de temperatura del aire. Es un sensor muy importante. Este sensor nos indica la cantidad de la temperatura del aire que está entrando a las precámaras de combustión, ¿ok? El sensor de temperatura de aire en cualquier motor, ¿ok? El fabricante lo pone porque el comportamiento de la combustión de un motor no es la misma con aire frío que con aire caliente. Cuando yo tengo el motor, por ejemplo aquí en Managua o en Costa Rica, que gracias a Dios somos climas así bien calientes, entonces la unidad va a andar dentro de hablemos de los 10 y, bueno, en Costa Rica a veces es un poco más frío, a veces llegamos hasta los 10 grados, en Cartago no somos nosotros, hasta aquí en Managua 37, 36 grados, ¿ok? Entonces, para todas esas temperaturas de aire, el motor tiene que comportarse adecuadamente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente el fabricante? Bueno, aquí tenemos igual una tabla de voltaje, ¿ok? Donde el fabricante, este sistema, la computadora, ¿ok? La computadora pone un voltaje de pull-up de 5 voltios, ¿ok? Pone un voltaje de pull-up de 5 voltios. Eso quiere decir que ustedes desconectan el sensor, ustedes van a tener 5 voltios y van a tener una tierra, ¿ok? Que va a estar dando la computadora, ¿ok? En este sistema, la computadora reconoce el voltaje que va a ir variando, ¿ok? Que va a ir variando con respecto a la variación de la resistencia del sensor de temperatura del aire, ¿ok? Y va a reconocer específicamente la temperatura que tiene. Entonces, ustedes ven ahí la curva de comportamiento. Entonces, aquí el sistema se da cuenta, por ejemplo, que a los 2 voltios tenemos 28 grados centígrados. ¿Ok? Nos damos cuenta que a los 3 voltios tenemos 50 grados centígrados. ¿Ok? Luego tenemos, por ejemplo, los códigos de falla, que dice, por ejemplo, el código 153, alto voltaje de temperatura. ¿Ok? Y dice,
que el voltaje del sensor de temperatura tiene que ser mayor a 4.9 voltios. En esa condición te da el código 153. ¿Okay? Si nosotros tenemos un voltaje menor a 4.9 voltios, la computadora está leyendo eso en el conector y nos está dando código 153, adivinen quién fue la que se dañó. La computadora. Muy posiblemente la computadora puede ser que tenga un problema si estamos midiendo el voltaje directamente en la línea del pin, ¿verdad?, de la computadora. Entonces eso es importante. La lectura que nos da el escáner en ese momento es de 76 grados centígrados. ¿Ok? Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo en el código 154 donde dice bajo voltaje de temperatura, ¿ok?, en esta condición el voltaje es menor a 1.2 voltios. Después de eso nos genera el código de falla. ¿Ok? Nos va a generar el código de falla 154. La lectura que tenemos en el escáner igualmente es 76 grados centígrados. Entonces no necesariamente porque el escáner nos está dando 76 grados centígrados podemos decir que el sensor está bueno, nos está dando un código de falla, ¿ok?, y no necesariamente es el sensor. Entonces es importante ir y verificar ese voltaje, verificar y diagnosticar que realmente el sensor está dañado. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes, cuando hacen un diagnóstico, les van a diagnosticar el camión, el especialista o la persona que está haciendo la inspección revise que realmente la computadora está recibiendo una información inadecuada del sensor. No es nada más de llegar y dice uno no, y vamos a cambiarlo. Entonces eso sí es importantísimo. ¿Ok? Cosas importantes: cuando el sistema se sale del rango, o sea que nos da un código de falla, siempre la lectura que nos va a dar el escáner dice que estamos en 76 grados centígrados. ¿Ok? Ahora dice que cuando el voltaje es mayor a 4.2 voltios nos da el código 155. ¿Ok? En ese estado nos da una lectura en el escáner de 85 grados centígrados y se presenta el código de falla 155. Esos son los códigos de falla que tenemos o que diagnostica la computadora. Este sensor es el daño de ese problema. Entonces, para que ustedes lo tengan, ojalá presente ahí. Bueno, este es el sensor de temperatura del aceite que tiene este motor específicamente. En este sensor tenemos igual una curva característica para 1 voltio. Bueno, tenemos una referencia de 5 voltios. ¿Ok? Tenemos una tierra constante que pone la computadora. La resistencia del sensor comienza a variar con respecto a la temperatura, comienza a variar el voltaje de pull-up. Si ustedes desconectan el sensor, la computadora tiene que poner 5 voltios. ¿Ok? Y conforme va variando la resistencia del sensor, va a variar el voltaje internamente y la computadora va a comenzar a darse cuenta de que la temperatura está variando. Ella así es como interpreta. Con respecto a la lectura de voltaje que estamos teniendo en el pin, ella está interpretando de que hay una temperatura determinada en el sensor de temperatura de aceite. Entonces, por ejemplo, para 1 voltio tenemos 26.7 grados centígrados. Y tenemos una tabla de comportamiento. Para 2 voltios llegamos a los 46 grados centígrados. Para 3 voltios 69. Para 4 voltios 98 grados centígrados. Para 4.2 voltios 104. Para 4.5 123 grados. Para 4.7 145 grados centígrados. ¿Ok? Esa es la lectura, digamos, de temperatura del sensor de presión. ¿Ok? Y el comportamiento, cómo la computadora reconoce esa temperatura con respecto a los cambios de voltaje que tenemos en el sensor por la variación de la resistencia. Luego tenemos 3 códigos de falla igualmente, que es común en Cummins, en este tipo de sistemas. Tenemos el código de falla 212, que dice que el voltaje de temperatura de aceite mayor a 4.8 voltios, ¿ok?, nos va a dar el código de falla 212. Eso es importantísimo. ¿Ok? Ustedes con esto pueden diagnosticar si ese código de falla es por causa de la computadora o por causa del sensor o por causa de la línea, verificando que la línea de 5 voltios esté bien, ¿verdad? Revisando las líneas y todo. ¿Ok? Otra cosa importante, acostúmbrense a revisar los conectores de las computadoras. Los conectores de los sensores tienden a fallar bastante, a generar, digamos, contactos inestables. Entonces es importante que siempre le estén dando mantenimiento a esos conectores, que los revisen bien. Bueno, básicamente cuando se sale del rango, el escáner registra una temperatura de 111.4 grados centígrados. ¿Ok? Eso es importante para que lo apunten también, para que cuando hagan un diagnóstico
con la herramienta puedan verificar que ahí el sistema se salió del rango, ¿ok? Y que tenemos un problema, ¿ok? Tenemos un sensor que es también otro dolor de cabeza, falla un montón, produce pérdidas cuando se daña, porque sí falla bastante. Eso es de todos los días, y todo el mundo aquí, bueno, no, dio código de falla del sensor de posición, no, cámbialo. Aquí yo veo que en Costa Rica y en todo lado se acostumbra a que lo primero que dice el diagnóstico vamos a ponerlo nuevo, y muchas veces ahí tenemos que tener almacenados los sensores porque lo último no era, ¿verdad? Y comenzamos a gastar dinero en esas cosas. Entonces es importante que hagan un buen diagnóstico, y ojalá que ahora con esto puedan tomar información y puedan, digamos, verificar si realmente ese problema está en el sensor o está en la computadora, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para este sensor tenemos 4 códigos de falla, tenemos una curva característica. Nosotros lo que hicimos fue que pusimos voltaje versus porcentaje de aceleración de la unidad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos que para 0.5 voltios tenemos 0 voltios, 0% de aceleración. Para un voltio tenemos 20% de aceleración, ¿ok? Eso es importantísimo. Para un voltio tenemos 20% de aceleración. Para 1.5 voltios tenemos 42% de aceleración. Para 2 voltios tenemos 66% de aceleración. Para 2.5 voltios tenemos 95% de aceleración. Y para 3 voltios tenemos 100% de aceleración. ¿Ok? Ok, eso es bien importante. Con esto ustedes se pueden dar cuenta también cuando el sensor está descalibrado, ¿ok? Cuando no está llegando al tope, ¿ok? Si el sensor no está llegando a los 3 voltios, muy posiblemente no estamos llegando al 100% de aceleración. Entonces pueden verificarlo y pueden diagnosticar los códigos de falla que ustedes tengan, ¿ok? Cosas importantes. Bueno, los códigos de falla. Tenemos el código de falla 131 que dice alto voltaje del TPS cuando el voltaje es mayor a 4.2 voltios. La lectura del escáner va a ser siempre de un 3%. O sea, cuando nos da ese código de falla vamos a tener una lectura del escáner de 3% en este sistema, y eso quiere decir de que posiblemente hay un problema, pero es importante ir y verificar el voltaje, ¿verdad? Y saber que ese voltaje está, ¿cómo se llama?, menor a 4.2 voltios. Si ese voltaje está menor a 4.2 voltios y nos está dando ese código de falla, posiblemente hay problemas en la unidad, ¿ok? Luego tenemos el código de falla 132 que dice bajo voltaje de TPS, ¿ok? Dice bajo voltaje de TPS. Ese voltaje dice que cuando el voltaje es menor a 1.2 voltios tenemos un 3% de aceleración, ¿ok? Lo otro, tenemos el código 431, dice circuito de validación en mínimo, voltaje detectado en ambos o en ninguno de los pines del switch. Este tipo de sistemas normalmente no está gráficamente en el diagrama que nos pusieron. Ahí faltan los pines del switch. Tienen un switch que indica, por ejemplo, la posición de ralentí, de posición del acelerador. Si ese switch está con problemas, entonces no se está cerrando adecuadamente y nos puede dar ese código de falla. Igualmente dice código 432, circuito del pedal del acelerador, dice TPS descalibrado. La información del switch no coincide con la lectura del TPS. Eso quiere decir que muchas veces yo llego, el sistema se está dando cuenta de que está acelerando y el switch está metido, ¿verdad? O puede ser que el TPS está en ralentí. El voltaje de la lectura del potenciómetro que tiene el sensor nos está diciendo que está en mínimo, pero el TPS está abierto, ¿verdad? Entonces perfectamente nos puede generar ese tipo de códigos de falla. Pues para que lo tomen en cuenta, es importante que esos voltajes, si pueden apuntarlos, los tomen, y si no, como les dije, los pueden pedir, nos pueden escribir ahí a la página y ahí los ayudamos. Luego aquí tenemos el sensor de posición, otro dolor de cabeza. Ese es otro sensor que falla bastante. Este sensor se encarga específicamente de definir varias cosas. Uno, nos calcula las revoluciones del motor. A la computadora le da la información adecuada para poder darse cuenta cuál es la cantidad de revoluciones con que gira el motor. Además de eso, también nos sincroniza la parte electrónica con
La condición mecánica nos dice específicamente cuál es el inicio, cuál debe ser el inicio de inyección, cuál es el punto muerto superior, y a partir de ahí el sistema comienza a hacer las correcciones de inyección, adecuadas, y a generar los avances de inyección, para todos los estados de carga. O sea, por ejemplo, un sistema de estos, además de entregar la cantidad de combustible, decir, bueno, yo voy a dosificar tanta cantidad de combustible, ella tiene que saber a cuántos grados de avance de inyección voy a entregar ese combustible. Eso quiere decir a cuántos grados del punto muerto superior voy a iniciar a inyectar. O sea, voy a comenzar con inyección. Entonces ese desplazamiento, esa cantidad de fase es el avance de inyección. Entonces con eso lo que hace el sistema es darle una cantidad de grados específica. Eso es sumamente importante, porque eso está en la programación del motor. Ustedes han visto, digamos, que en el libro de partes viene un criterio de el tiempo estático de la unidad, y que te da un valor ahí. Eso es básicamente, hablemos de que puede ser el atiempado mecánico que tiene la unidad para ese tipo de CPL, pero la computadora internamente está programada el tiempo o en grados de avance de inyección que tiene que tener ese mismo CPL. Entonces la cantidad de avance de inyección que hay para un CPL 1574 no es lo mismo que tiene un CPL 1856, por ejemplo. Entonces muchas veces ustedes han visto que ponen una computadora de un tipo, de otro, y que el motor comienza ahí como a brincar, ¿verdad? Y ustedes dicen, qué raro, voy a trazarle el distribuidor, ¿verdad? Como para atiempar ahí el motor. Es lo mismo, o sea, prácticamente ustedes aquí tienen un avance de inyección, que define la cantidad de grados de avance, de inyección. Están definidos ya en un programa, en el programa interno que tiene la computadora para este tipo de CPL. ¿Me comprenden? Entonces es importante de que cuando ustedes van a poner una computadora en un motor, pongan la computadora de acuerdo al tipo de CPL o de acuerdo al al número de serie de motor. O sea, no se pueden poner una programación 1574 con un CPL que no es. Hay CPLs que son comunes, que el fabricante los dicta como comunes, y ya fábrica los define, y ya te dice, mira, para mejorar el software, esta versión de software la puedes mejorar con este tipo de CPL, porque con esta condición puedes tener un sensor de altitud, por ejemplo, que te regule la altitud, y te vamos a dar más potencia, porque ya todas las condiciones mecánicas son las mismas. El tiempo estático del sistema, o sea, el atiempado que tiene internamente el motor es el mismo. Entonces con los mapas de inyección que tengo voy a funcionar bien, no vas a tener ningún problema y te voy a dar más potencia. Ya todo eso está probado. Entonces es importante que eso ustedes lo comprendan. Este sensor es sumamente importante, ¿verdad? Porque si este sensor no funciona, ¿cómo se llama? Este sensor nos genera, como ustedes ven, una señal senoidal, Esta señal senoidal nos da dos huecos, ¿verdad? Un hueco específicamente, y tiene 23 dientes, y luego sigue el otro hueco. Entonces esos huecos son los que definen el punto muerto superior. Es una señal senoidal que varía en el tiempo. Quien produce el voltaje es el sensor. O sea, aquí no tenemos ningún voltaje de referencia que da la computadora ni nada. El que produce el voltaje es el sensor. Y el sensor está ahí generando un voltaje por el comportamiento del campo magnético, ¿verdad? Que se está generando entre la rueda dentada que tenemos cuando pasa por un imán permanente que tiene el sensor. Eso genera una corriente inducida que nos genera este voltaje, que ustedes ven en la señal. Entonces es importante que ustedes sepan que aquí la computadora no genera ningún voltaje. Quien produce la señal es el sensor. Es muy importante, y que cuando este sensor está dañado, la computadora no calcula las revoluciones, por ende normalmente no va a tender a arrancar, o puede ser que nos dé muchos problemas, que nos dé cálculos inadecuados de revoluciones, que esté oscilando ahí. Entonces la unidad comienza a presentar un sinnúmero de problemas. Pero normalmente cuando el sensor está dañado o falla caliente, la unidad se tiende a apagar y no arranca. Eso es la condición normal. Bueno, aquí tenemos varios códigos de falla. Dice el código de falla 115 y 121, dice circuito de sensor de posición del motor. Dice pérdida en la señal o en alguna de las líneas del sensor. Estos dos códigos de falla nos pueden definir problemas en este sensor, pero aquí tenemos que asegurarnos que las líneas están bien, que no hay ninguna resistencia en esos cables que nos pueda variar la amplitud de la señal del sensor, y que nos pueda perjudicar, porque si esta amplitud varía, posiblemente nos pueda dar este código de falla. Entonces es importante
que lo tengan ahí, que lo tengan presente. Normalmente cuando da estos códigos de falla, aquí lo que hay que hacer es revisar las líneas. Si las líneas están bien, verificar que el sensor no esté reventado. Si pueden medir el sensor, lo pueden medir ahora con el osciloscopio que se van a ganar en la rifa. Ahí pueden medir ahí la señal. Pueden medir la señal del sensor y pueden verificar si el sensor está dando bien la señal. Y si no, entonces ya hablamos con Don Roy para que mande a traer unos 150 osciloscopios, ¿verdad, Don Roy? Para poder medir esta señal bien. Es importante que se aseguren, porque si no van a cambiar el sensor, igualmente podría ser la computadora, ¿verdad? O podría ser que tengamos un problema en un cable y si no revisaron bien con un tester el ohmiaje. Entonces es importante que eso lo revisemos bien. Luego tenemos otro código de falla, dice código de falla 234, dice sobre velocidad del motor, velocidad por arriba de las 2630 revoluciones. Ok, entonces ese código de falla también es casi inalcanzable, pero sí lo tiene el fabricante, sí lo da, y se da principalmente cuando hay motores que pueden presentar problemas, no sé, que se desboque o no sé, realmente para que se genere ese código de falla, o ruido en la línea nos podría generar ese código de falla, pero básicamente esos códigos de falla son los que da el fabricante, digamos, para este tipo de sensor. Bueno, aquí venimos. Aquí estos son los códigos de falla, que son códigos de falla de computadora. Entonces, cuando hay un código de falla que se presenta, la computadora está con problemas. Entonces, tenemos el código de falla 333 o 351, que dice falla interna de regulación de voltaje o alimentación del inyector. ¿Okay? Ese código de falla es un código de falla de computadora. ¿Okay? Luego tenemos el código de falla 335, dice falla interna en el SE Memorial RAM. ¿Okay? Tenemos el código de falla 341. Nosotros a ustedes les dimos unos volantes. En estos volantitos vienen todos los códigos de falla de todas las marcas. ¿Ok? Pueden revisarlos. Si no los tienen, entonces pueden pedirlos ahora afuera. Ahí tenemos como 1000 para que se los lleven. Sí, sí. ¿Ok? Entonces ahí ustedes pueden verificarlo. Luego tenemos el código de falla, dice 343, falla interna del microprocesador o del control de inyección. Okay. Tenemos otro código de falla, dice código de falla 352, falla interna de regulación de voltaje y alimentación de sensores. Okay. Tenemos otro, dice el sistema TEDA, dice file code y dice falla interna de regulación de voltaje y alimentación de sensores. Luego dice file code, falla interna de regulación de voltaje y referencia del switch. Todos estos problemas normalmente son problemas ya de computadora. Tenemos otro código de falla, dice código de falla 111, el famoso 111. Ese código de falla 111 es constante, ahí nos vamos a las 20.000 horas de uso de la unidad. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando las unidades se aproximan a 20.000 horas de uso, yo les recomiendo poder hacer un mantenimiento de esa computadora y cambiar las memorias internas para que no generen estos códigos de falla. Este código de falla nos afecta específicamente en el almacenamiento de los datos internos de la computadora. Entonces ya con este código de falla ya comenzamos a tener problemas de que no te calcula bien el consumo de combustible, no te guarda los datos, no hay almacenamiento de datos, a veces se pierden datos constantemente, a veces la unidad ya se tiende hasta que se queda varado la unidad y no te arranca más porque se desborda. El problema de este código de falla específicamente es que es un código de falla que hablemos que es como el cáncer, ¿verdad? Porque a lo último la unidad puede andar trabajando bien, pero de un pronto a otro se apagó, se le fue el corazón. Entonces eso es importante que lo sepan. Cuando tienen un código de falla de esos, es mejor primero solucionarlo ahora que el camión anda funcionando bien, ¿verdad? Y que se puede solucionar. Ya esos códigos de falla, todo eso se soluciona, ¿ok? Y queda perfecto. La computadora vuelve a 0 horas, se deja en 0 horas, se actualiza el software, se reprograma nuevamente, se calibra todo, ¿ok? Y queda bien, queda perfecta, ¿ok? Algo importante, en este tipo de fallas, muchas veces llegan y nos presentan un conteo activo, ¿ok? Usted puede borrar el código de falla muchas veces y la unidad sigue trabajando. Ya después de los 3 conteos, la unidad es recomendable que opten por el mantenimiento de la unidad. ¿Okay? Ya después del 3er conteo, ya prácticamente la unidad nos está diciendo, no, yo sí tengo problemas, solucióneme el problema o cámbieme, ¿verdad?
Entonces no, sale más caro ir a rescatar el camión allá a la frontera o después andar batallando y generar otros problemas que darle un simple mantenimiento a la unidad, ¿verdad? Para poder solucionar el problema. Ok. Luego tenemos otros códigos de falla, ¿verdad? Que tenemos en Select, dice código 115 y 121, dice no se detecta señal del sensor de velocidad del motor. Ese sensor de velocidad es bien importante también, porque el sensor de velocidad nos ayuda a que la computadora nos guarde el registro de viaje, nos ayuda a poder saber la cantidad de kilómetros recorridos por la unidad, pero para poder saber eso, la unidad tiene que estar bien calibrada, ¿ok? Entonces el procedimiento de calibración es poder introducirle, indicarle a la computadora con qué ando, porque la computadora no sabe que usted le cambió las llantas. ¿Ok? La computadora no sabe que usted le cambió la transmisión y que el diferencial es diferente. ¿Ok? Entonces todo ese tipo de información es importante, porque el sensor de velocidad tiene una cantidad de dientes específica que está en una rueda dentada. Entonces ella comienza, el sensor es un sensor magnético que está sensando la cantidad de impulsos que pasan por esa rueda, y ella sabe, y está programada en la computadora, el tamaño de la llanta que tiene el camión. Entonces ella sabe que por cada señal que le da, el camión se está desplazando tanta cantidad de metros o de millas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ahí lo más importante es de que si ustedes van a cambiar las llantas del camión, puedan calibrar adecuadamente esa unidad. ¿Ok? Porque si no, cuando van a hacer los cálculos de consumo de combustible, cuando van a sacar la cantidad de desplazamiento que tuvo el camión, nos va a comenzar a dar problemas. ¿Ok? Este sensor también se usa como seguridad, ¿verdad? Para poder limitar la velocidad máxima de desplazamiento. Cuando ese sensor también está dañado, nos genera este código de falla. La unidad normalmente tiende a limitar la potencia de la unidad. Normalmente son camiones que van en carretera y te pueden dar problemas de limitación de potencia o otras cosas, ¿verdad? Entonces es importante, digamos, que lo tomen en cuenta, porque sí, es muy importante porque cuando tenemos un camión, nosotros lo que queremos es que produzca plata. ¿Ok? Y ese camión tiene que producir plata, ¿cómo? Bueno, generándonos una gran cantidad de ahorro de combustible y que gaste lo que tiene que gastar, no gaste más, ¿verdad? Entonces cuando tenemos problemas con este tipo de sensores, no podemos monitorear adecuadamente el gasto de consumo de combustible. ¿Okay? Entonces es muy importante que esto esté bien. Tenemos otro código de falla, dice código de falla 241, no se detecta señal de sensor de velocidad del vehículo. Tenemos el código de falla 242, señal inválida o intermitente del sensor de velocidad del vehículo. Todo este tipo de códigos de falla nos pueden diagnosticar el estado de este sensor. Tenemos el código de falla 434, dice voltaje de alimentación del SM menor a 6.2 voltios o fallo en el ciclo de apagado del SM. Eso quiere decir que el voltaje de alimentación, las líneas de alimentación que van desde la computadora hasta el llavín de ignición, ¿ok?, nos puede generar este código de falla. Entonces, si ustedes tienen este código de falla, tienen que revisar las líneas de alimentación de la SM, ¿ok?, para que no se los dé. Entonces, ahí es importante también ese mantenimiento a los camiones, es importantísimo, revisar esos bornes constantemente, revisar esas líneas, que no hayan problemas, los cables de tierra, todo eso produce problemas, ¿ok? Y esos problemas es que se dañan este tipo de sistemas y comenzamos a batallar. Entonces el mantenimiento en la parte eléctrica de la unidad es importantísimo. Además de eso, revisar ese alternador, que no tengamos fluctuaciones de voltaje, porque producen daños bastante graves en las computadoras. La computadora de Cummins Select y Select Plus es una computadora que se caracteriza por tener serios problemas en las etapas de regulación internas, y normalmente son problemas debidos a problemas eléctricos. Si nosotros le damos un buen mantenimiento a la unidad, no los tenemos. La computadora no va a tender a fallar en esas etapas. Pero cuando el comportamiento del sistema se sale de lo normal, tenemos problemas de baterías dañadas que nos producen picos de voltaje, tenemos problemas con el alternador, la computadora comienza a deteriorarse hasta que llega a dañarse completamente. Entonces ahí, si los insto, digamos, a que le den un buen mantenimiento a las baterías, al alternador, a las líneas que van, digamos, desde la batería hasta el llavín de ignición, y que van también, bueno, por todos los relés, y todo el sistema eléctrico tiene que andar muy bien. Aquí en Nicaragua hay muy buenos eléctricos, y yo creo que eso podemos hacerlo perfectamente.
y darle un buen mantenimiento. Vamos a continuar. Bueno, tenemos otro código de falla, dice el código de falla 441, voltaje de alimentación del SM, pero bajo nivel de operación normal. Es lo mismo, dice voltaje 442, voltaje de alimentación del SM por encima del nivel de operación normal. Todos esos códigos de falla son códigos de falla referentes a las fases de alimentación de la unidad, pero ustedes tienen que revisar y asegurarse que esté bien, que no haya problemas de generación y que el sistema esté normal.